Bueno, entonces ahora para continuar, decirles que esta instancia va a durar 2 horas y que va a tener la siguiente metodología. En la primera etapa vamos a hablar sobre el tema del acompañamiento técnico, es decir, supervisión técnica, la asistencia técnica, la transferencia técnica, que son todos procesos que vienen con esta nueva ley, con la ley 21.302, además del proceso de fiscalización, que también es una herramienta que le entrega la ley al Servicio Mejor Niñez. Cómo todo esto confluye hacia ustedes, en el fondo, hacia los organismos colaboradores. Esa va a ser la exposición del tema en el plenario inicial, y luego vamos a tener diferentes salas divididas en grupos de, esperamos, 10 personas más o menos, para, a través de un moderador, levantar e iniciar una conversación donde ustedes puedan establecer cuáles son sus principales aprehensiones sobre el tema tratado el día de hoy, junto con las propuestas de mejora que nos puedan hacer, ojalá yendo todos muy a lo concreto, entendiendo que esta es mucha información ustedes ya la conocen o a lo mejor la desconocen y esa es su principal aprehensión, pero sobre lo que ya conocen, ir al grano y ustedes que nos presenten exactamente cuáles son las cosas que no entienden o las cosas que no les parecen, y además las sugerencias que tengan de mejora directamente. Y en este espacio el moderador les va a ir guiando la conversación para en un bloque 3 poder entregar las conclusiones de lo que se discutió en la sala chica. Todo esto va a estar siendo sistematizado para ir generando preinformes por cada una de las instancias que estamos realizando, para finalmente tener un informe final luego de que terminemos las 5 instancias que han sido planificadas. Bueno, obviamente reiterar que el propósito de estas instancias es tener este espacio donde podamos escuchar lo que ustedes tienen para decir respecto a las disposiciones institucionales que está entregando el servicio, entendiendo que existen amparos, paraguas normativos, como la ley misma y los decretos que aprueban los reglamentos, pero también que existen resoluciones internas donde sí hay, o pueden llegar a haber espacios de ajuste. Les pedirles también que las preguntas que ustedes vayan teniendo, que entendemos que son muchas y que surgen, pero para poder tener un orden y darles respuesta a todas, que las puedan ir realizando mediante el chat. Nosotros las sistematizamos todas y las respondemos todas. Si es que después les quedan preguntas sin responder, obviamente podemos volver a generar los espacios. Ustedes ya tienen el correo de gestión de colaboradores para poder generar ese canal de comunicación. Nosotros estamos respondiendo. Entonces, habiendo aclarado eso, está lo del moderador, que ya lo expliqué, y era el bloque número 3, nuevamente el moderador les va a volver a explicar, pero tienen que elegir un representante para poder hacer esta conclusión en el plenario final. Le quiero dar la bienvenida a las expositoras que van a estar hoy día conversando sobre este tema. Voy a presentarlas a las 3 y después, bueno, cada una se presentará. Está François Hahn, que es la jefa de la Unidad Nacional de Supervisión Técnica. Después va a estar Florencia Kipfer, también jefa nacional de la Unidad de Fiscalización. Y va a estar Magdalena Vergara, que es la jefa de División de Estudios y Asistencia Técnica. Les doy el pase. Muchas gracias. Gracias, Camila. Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Florencia va a estar a cargo de proyectarnos la presentación para poder comenzar. Muchas gracias. Bueno, como bien dijo Camila, mi rol en este momento desde Mejor Niñez está enfocado en supervisión técnica, unidad que está dentro de la división de supervisión, evaluación y gestión, que también está compuesta por la unidad de fiscalización y además de la unidad de supervisión financiera. Entonces, en conjunto somos parte de este grupo de unidades que están en esta división. Es importante tener en consideración, y un poco para partir y darles contexto, si bien muchos de ustedes
cuentan con una amplia experiencia respecto de lo que es el trabajo con infancia y también lo que ha sido ser parte de estar en el lado de ser supervisados, que constantemente se ha tratado de ir revisando los procesos, los procedimientos que se llevan a cabo. Actualmente y desde el 1 de octubre, nuestro marco legal enfocado en la ley 21.302 establece específicamente la obligación del servicio de efectuar estas acciones de supervisión, tanto técnica, administrativa, financiera y también con esta línea de la fiscalización, aspecto que es nuevo para el servicio, es nuevo para este proceso que se lleva a cabo en el trabajo conjunto con los colaboradores. Y el objetivo de cada una de estas instancias es específicamente velar por el cumplimiento de todo lo que está establecido en la normativa legal, reglamentaria y normas técnicas. ¿Bien? En este sentido, siempre el foco principal va a estar centrado en el bienestar y desarrollo integral de los niños que están sujetos de derecho. Nosotros en esta línea, desde la supervisión técnica, estuvimos mucho tiempo centrados fuertemente hacia un enfoque más de asesoría técnica, más de acompañamiento en diversas instancias, pero en virtud de la reconversión del servicio, las modificaciones que se han ido instalando, entran también otros actores a acompañar ciertos procesos. Por eso, en esta instancia, el rol de la supervisión técnica, y ahí te pido, gracias Florencia, se va a centrar fuertemente en dos líneas de trabajo. Por un lado, está circunscrito a lo que es la función del control, y como bien les decía, y como bien nos impone y nos establece la ley, siempre asociado al nivel de acatamiento de toda normativa vigente en la ejecución de cada uno de los proyectos. Y cuando hablamos de normativa vigente, aquí incluye las orientaciones técnicas, el proyecto de funcionamiento que ustedes presentan al momento de ser licitados, que es parte integrante del convenio, todo aquel procedimiento y protocolo que el servicio establezca, aquellas resoluciones que se vayan generando y toda ley y reglamento que esté invocado al momento de establecer y garantizar las condiciones de bienestar a los niños. Entonces el centro de esta supervisión técnica va fuertemente a ir a la verificación, a la revisión, a confirmar que efectivamente las condiciones en las cuales se está desarrollando este proyecto se está ajustando a lo que fue establecido desde las licitaciones y lo que el marco legal hoy nos va indicando. Pero además, no solamente nos quedamos con esa acción de control, sino que también buscamos generar espacios con los equipos de retroalimentar. No me sirve de nada generar controles sin yo venir y generar un acompañamiento respecto de cuál es el resultado, qué es lo que está pasando en esa evaluación que se realiza, en esa supervisión técnica, en la fotografía que se toma en ese minuto del desempeño del proyecto, sin yo poder dar las indicaciones o aquellos aspectos que son necesarios de reforzar para mejorar. Por eso en este espacio de retroalimentación se enfoca en dos líneas. Por un lado, poder también destacar todas aquellas buenas prácticas que el proyecto está realizando en su ejecución y que muchas veces pueden servir de buenas acciones para poder efectuarlo desde otras líneas programáticas, desde otras regiones, desde otras instancias territoriales, y es importante ahí entonces que esto quede levantado en los informes, destacar estos aspectos favorables, y también por otra parte la función de retroalimentación se enfoque en verificar que todas aquellas situaciones donde existan falencias o deficiencias por parte del proyecto, ciertos incumplimientos o necesidades que son importantes de llevar a la mejora, sean reconducidas, se efectúe un modelaje que oriente el cumplimiento de la normativa en aquellas que se hayan ido desviando un poquitito del quehacer, por diferentes situaciones, circunstancias, cambios o modificaciones que puedan ir existiendo a lo largo de la ejecución de un proyecto, pero que es necesario poder relevar. Es por eso también que los informes de supervisión, y es lo que hemos reforzado a los equipos regionales, puedan ser específicos y precisos al momento de calificar a cada uno de los proyectos, al momento de evaluar algún criterio, donde justifiquen, argumenten e indiquen aquellos elementos que son necesarios para la mejora o aquellos efectivamente buenas prácticas que hay que destacar. Cuando clasificamos las supervisiones técnicas, tenemos entonces que, como bien ustedes ya han podido presenciar y trabajar, que el tipo de contacto que se está estableciendo son supervisiones técnicas presenciales y supervisiones técnicas remotas. Con relación a este tipo de modalidad, dentro de los lineamientos de supervisión se ha
establecido que se realicen preferentemente presenciales. Hemos ido reforzando e instalando las posibilidades de que los equipos de supervisores se hagan presentes en los territorios, se hagan presentes en los proyectos. Muchas veces estas supervisiones presenciales se intencionan en coordinación con los equipos, es precisamente para contar con estos espacios de trabajo conjunto. Y en el marco de la condición y situación que tuvimos que vivir desde el año 2020 de pandemia, se estableció también la generación de supervisiones remotas. En estas supervisiones remotas, actualmente y en el año 2022, como hemos ido de alguna forma tomando ciertas medidas, ciertas acciones de mejora respecto de cómo vamos a ir trabajando directamente con los equipos en la supervisión, se establece ir dejándolas de a poquitito de lado, ¿ya? La supervisión remota fue un cambio brusco y muy abrupto para todos los equipos, tanto para los supervisores como para los supervisados, porque significó hacer un cambio absoluto de paradigma, pensando también además que como equipos profesionales hemos siempre estado acostumbrados a trabajar desde el verificador, desde lo presencial, y fue de alguna forma tener que instalar la tecnología a nuestra disposición para efectivamente poder generar espacios que no estuvieron lejanos de realizar mejoras, porque fue obviamente un aprendizaje para cada uno de nosotros. Hoy los lineamientos, y como les decía hace un minuto atrás, están enfocados fuertemente en poder realizar y priorizar la presencialidad. Ese es el principal punto de fuerza que hemos encomendado nosotros a las regiones, entendiendo que pueden haber situaciones de excepcionalidad que ameriten, en coordinación con ustedes, de realizar esas supervisiones más remotas. Respecto de los horarios de las supervisiones técnicas, estas se pueden efectuar de manera diurna, que es lo que ocurre con toda la oferta ambulatoria, y con la oferta de cuidado alternativo de familias de acogida. Para el caso del sistema residencial es donde tenemos las supervisiones diurnas, nocturnas, de fin de semana o de fin de semana o día feriado. ¿Bien? Según el tipo de planificación, estas pueden efectuarse de manera normal o supervisiones de urgencia, que son aquellas que ante situaciones o hechos de contingencia ameritan la presencia del supervisor en terreno y de poder ir levantando los hallazgos y las situaciones de alta complejidad que se hayan efectuado. ¿Ya? Este más o menos es el foco y cómo se está centrando la clasificación de las supervisiones técnicas para este año. Se mantiene, como les mencionaba recién, la posibilidad de que existan supervisiones remotas, de los cuales hemos tratado de ir reduciendo lo más que se puede esta acción para poder efectuarlas de manera mucho más presencial. ¿A quiénes supervisamos y aplicable a quiénes esto? A todos aquellos proyectos ejecutados directamente por el servicio, los ejecutados por los colaboradores acreditados. También están las fundaciones que ejecutan programas de adopción, que son 3 a nivel nacional, y también a las residencias de organismos coadyuvantes que aún están en operación, que aún están vigentes y que también han sido invitadas a pasar por el proceso de acreditación a fin de que formen parte de la oferta formal y oficial del servicio. La siguiente. Flora. Bien. ¿Cuáles son los aspectos claves y los énfasis para la supervisión técnica en este periodo? Nosotros, si bien no han existido grandes modificaciones respecto de la forma o los procesos de llevar a cabo la supervisión, cómo se está trabajando con sus instrumentos, hay que tener en consideración que estamos en proceso de aprobación de lo que es el reglamento para la supervisión y fiscalización. Reglamento que también va a venir o va de alguna forma intencionar ciertos cambios, mejoras al proceso de supervisión técnica que lógicamente va a implicar levantar y revisar los instrumentos, sus rúbricas, elaborar nuevos lineamientos de supervisión técnica. Por lo tanto, en este proceso y en este periodo donde estamos trabajando en esa revisión de lo que nos exige la ley y cómo construir ese reglamento, es que durante este año 2022 van a poder ir efectuándose algunos ajustes a los procedimientos. Obviamente procedimientos que tienen que seguir apegados muy de cerca a lo que nos está indicando hoy en día la ley.
Bueno, y dentro de estos aspectos claves que tenemos está específicamente los que les señalaba en un comienzo, este énfasis en el control, que es no solo de los aspectos técnicos, sino también de los elementos técnico-administrativos, del quehacer de los proyectos y todo aquello que está contenido en la legislación vigente. Además, hay un elemento fundamental que se incorpora acá y también reforzando un poco el foco del servicio que quiere instalar en las direcciones regionales, que es dar un poco más de autonomía al quehacer técnico de ellos, es que se elaboraron planes regionales de supervisión. En estos planes regionales, las direcciones regionales a través de sus respectivas unidades establecen las propuestas de cómo organizarán sus supervisiones técnicas. Lógicamente todo esto bajo el paraguas de los lineamientos y de nuestra normativa. Por lo tanto, ahí tenemos, por ejemplo, regiones donde están en la situación del estado de excepción, que han ameritado de que algunas supervisiones presenciales no puedan ser efectuadas, entonces la región efectúa ajustes y propuestas para poder llevar a cabo cada uno de estos procesos, y estos planes regionales han sido aprobados por resolución exenta con la posibilidad de ser modificados en caso de que la situación regional cambie, ya sea que cambie porque mejore la situación a nivel territorial y local o porque la situación se incremente de mayor complejidad y que amerite efectuar algunas estrategias o ajustes a lo que sería la acción de supervisar. Por otro lado, y otro de los énfasis principales que se ha establecido en el servicio, y que ustedes lo pueden también revisar en la ley, sobre todo en el artículo número 6 de la 21.302, es el foco que se le quiere dar al tema de la participación, el poder levantar la opinión de los niños y niñas, y dentro del quehacer de la supervisión técnica, esto no ha querido quedarse aparte, no ha querido dejarse de lado, y en este levantamiento de opiniones, desde la supervisión técnica, su rol va a estar enfocado en conocer la opinión de los niños respecto de la calidad de la atención, de cómo se siente el trabajo que está efectuando a nivel de proyecto, a nivel de la atención en el sistema residencial, no indagando respecto de su historia de vulneración o situación de institucionalización, sino que netamente enfocado a las condiciones, a la calidad de la atención, a la calidad de la intervención o de la evaluación. En ese foco se ha centrado, ya que tenemos otras instancias dentro de lo que ha indicado la ley, de contar con unidades de participación específicas en cada dirección regional y además desde la dirección nacional. Todo esto complementado además con las mismas propuestas que ustedes realizan en los proyectos de funcionamiento respecto a la evaluación a la evaluación de usuarios, que de alguna forma también son las estrategias que ustedes como proyecto proponen e instalan para también recoger la opinión de los niños, del adulto referente, de sus familias y de terceros significativos. Y en ese recoger es ahí donde entonces está la posibilidad de utilizar las estrategias que ustedes vayan estimando más adecuadas y metodológicamente más ajustadas a la edad de los niños y niñas que son atendidos. Y otro de los elementos claves es la exigencia que nosotros le hemos dado a los supervisores técnicos de abordar los mínimos de ámbitos establecidos en nuestros instrumentos según una calendarización. Esto con el objetivo de favorecer ese análisis regional y nacional en el desarrollo y cómo se está trabajando desde la oferta programática. Florencia, no sé si podemos pasar a la siguiente para poder explicar un poquitito más en este punto de lo que es esta calendarización. Cada modalidad, y entendemos y sabemos de que nos encantaría tener un instrumento específico por cada sistema residencial, un instrumento específico por cada proyecto ambulatorio. Esperamos poder ir revisando y estamos de alguna forma levantando información, cuáles son las mejores estrategias para poder desarrollar nuevos instrumentos en esa línea. Pero hoy, en materia de cuidado alternativo, tiene estos 9 elementos centrales que están basados fuertemente en lo que indican las orientaciones técnicas, su reglamento, las instrucciones emanadas también desde la Contraloría, desde los sistemas de auditoría, de poder revisar, verificar las condiciones en las cuales se ejecutan cada uno de estos programas y sus modalidades. En esa línea, nosotros dentro de los lineamientos establecimos un calendario, es decir, fuimos indicando algunos meses en los cuales es importante que pueda ser levantada esta información como mínimo, piso mínimo. Cada región puede ir abarcando más ámbitos o dimensiones de acuerdo a la planificación y objetivos que haya establecido para esa supervisión, pero sí se han indicado
que sí o sí en ciertos meses del año hay que ir levantando ciertos procesos para conocer en qué estado se encuentran. Por ejemplo, los procesos de intervención en todo el sistema residencial. Entonces, hay un mes en específico donde los supervisores técnicos se van a centrar en revisar el proceso de intervención, acción que está efectuada 4 veces en el año, en momentos distintos, momentos espaciados en el año. Por ejemplo, el tema de recursos humanos, lo que es dotación de idoneidad, gestión con el personal, se revisa y evalúa 2 veces en el año. Así, cada uno de los ámbitos tiene una calendarización específica. Es el piso mínimo que se ha pedido a los supervisores de poder mirar, de poder revisar, y que de alguna forma y en el marco del trabajo en conjunto desde las distintas unidades que trabajan en el servicio, poder ir complementando el trabajo con otras áreas. Por ejemplo, y es un poco lo que como la idea de poder generar este levantamiento, podemos también revisar, en el caso de procesos de intervención, al aplicarlo a toda la oferta de proyectos de reparación en maltrato grave, podríamos verificar de que quizás todos los proyectos, voy a poner un ejemplo, todos los proyectos de maltrato grave están teniendo problemas en la oportunidad de la elaboración del diagnóstico. ¿Qué significa esa dificultad de oportunidad? ¿Por qué está sucediendo eso, que toda nuestra oferta esté teniendo esta dificultad? ¿Será entonces que quizás en la forma en que se ha planteado esta orientación técnica, los plazos indicados, las estrategias metodológicas que se desarrollaron están siendo, son muy exigentes para un plazo tan acotado? Entonces eso nos va a poder ir levantando ciertos cuestionamientos, ciertas consultas a nuestros propios procedimientos, a nuestros protocolos, a las orientaciones técnicas que podamos entonces ir revisando y poder efectuar entonces ajustes en caso de que sea necesario o sea requerido. ¿Bien? Flora, la siguiente, por favor. La misma situación, cuando ya vemos en el caso de los proyectos ambulatorios, esta está centrada en 8 grandes ámbitos. Todos los ámbitos también cuentan con su calendarización. Hemos mantenido, y también un poco por la necesidad que se nos ha establecido de poder seguir revisando y mirando las condiciones de contingencia sanitaria, que durante el 2020 y 2021 era una acción permanente. Hoy se ha tratado de reducir de a poco respecto de la revisión, a no ser que, por ejemplo, en el sistema residencial ocurra alguna situación crítica de un contagio grave que amerita entonces el resguardo de los niños, cuáles son las medidas y acciones preventivas que tomó la residencia. Y en el caso de los proyectos ambulatorios, ahora que se está volviendo con un poco más de énfasis a la presencialidad, a permitir que las familias puedan retornar a los proyectos, también poder entonces revisar y poder garantizar esas acciones preventivas a fin de evitar cualquier situación de mayor gravedad o crítica. Los procesos de intervención en el caso de los proyectos ambulatorios, esos también están revisados con una calendarización súper clarita, bien estructurada, en este caso son 2 veces en el año. Se espera que se evaluara en el primer trimestre y en el tercer trimestre. Lo mismo con el funcionamiento técnico administrativo, también se efectúa 2 veces en el año, y en general cada uno de estos ámbitos está siendo abordado en cada trimestre, que como es el caso de los proyectos ambulatorios, su supervisión, cada trimestre puede ir abordando a lo menos 2 o 3 ámbitos cada 6 meses en definitiva, ¿ya? Para poder ir evaluando y revisando cuál es el estado de avance, su nivel de compromiso, y también considerando el elemento fundamental que les señalaba recién, que es la opinión de los niños, niñas, adolescentes y además de sus adultos relacionados, incorporando y no perdiendo de vista también lo que es la participación de los niños en el proceso de intervención, cómo la voz de los niños es escuchada al momento de construir ese plan de intervención individual, al momento de levantar ese diagnóstico, cómo se va contemplando un poco las necesidades, los requerimientos, las motivaciones que está teniendo el niño en base también a ese núcleo familiar que lo está atendiendo, lo está cubriendo, lo está resguardando. ¿Bien? Florencia, la siguiente. En el caso de los proyectos de diagnóstico, una atrás, la anterior es. Este está centrado en 7 grandes ámbitos. También cuentan con una calendarización súper clara, muy estructurada. La participación acá de la opinión de los niños, esto se realiza y se deja en manos del propio proyecto. La participación en los procesos de evaluación
se va tomando un poco de lo que el proyecto de funcionamiento estableció o indicó al momento de ser licitado, donde el programa establece cuáles van a ser las estrategias para el levantamiento de esta información. ¿Bien? Acá también cada uno de los ámbitos evaluados cuenta con una periodicidad aproximada de 2 veces en el año que se trata de medir y revisar, estas 2 veces en el año son en trimestres diferentes. Ya, Florencia, la siguiente. Respecto de los mínimos establecidos, la frecuencia de la supervisión, bueno, como ustedes bien saben, para el sistema residencial se ha mantenido lo que es la mensualidad de la supervisión y destaco que es mínimo, ¿bien? Pueden haber más instancias de supervisión técnica en un mismo mes y además se mantiene las supervisiones cuatrimestrales a nivel de lo que es supervisión nocturna, fin de semana o festivo. Estas se espera que puedan ser cuatrimestrales, pero han existido situaciones de complejidad que han ameritado poder ir corriendo y quizás entre enero y abril no se pueda realizar una supervisión nocturna, se da la flexibilidad para que ésta se pueda ir corriendo y modificando de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentre el territorio al cual se va a supervisar. Respecto de las familias de acogida, estas se mantienen de manera mensual, como se había establecido durante el periodo anterior. En los proyectos ambulatorios se mantienen el tema de supervisiones trimestrales, al igual como se ha realizado con cada una de las fundaciones y los proyectos de coadyuvantes. Con relación a lo que son las supervisiones a las carpetas individuales y los procesos de intervención, se ha indicado a los supervisores técnicos que los mínimos establecidos para poder efectuar la revisión de carpetas, por un lado lo que es el funcionamiento más técnico y administrativo, es contar con un número mínimo de carpetas. ¿Ya? Estas se han quedado instaladas en que sean 20 carpetas a lo menos. Y por otro lado, respecto del proceso de intervención, también se ha indicado un número fijo, ya no por porcentajes, y los cuales se desglosan ahí como ustedes lo ven, entre 20 y 10 carpetas en el caso de las fundaciones. Con relación a lo que es la opinión de los niños y niñas, siempre enfocado en esta instancia con capacidad expresiva, compresiva, oral y escrita, y también la opinión de los adultos y personas de trato directo, se ha ido trabajando y se ha indicado por tipo de programa el número de niños que se van a entrevistar a lo menos en el año, el número de adultos, y en el caso del sistema residencial se han considerado que durante el año puedan ser a lo menos entrevistados 10 educadores de trato directo. Puede que ocurra que sean los mismos educadores que puedan ser nuevamente entrevistados, porque hay la dotación o el sistema de turno en el cual se encuentra al momento de la supervisión técnica puede de alguna forma generar esa coincidencia. Pero el ideal es que ese número sea el que se pueda llevar a cabo y el que se cumpla con el fin de poder levantar aquella percepción, la opinión que tienen respecto de la calidad de atención y a partir de eso poder entonces generar los compromisos de mejora en caso de que sean necesarios de establecer. Esto como a nivel bien general de cada uno de los procedimientos y como les digo, todos en proceso de poder revisar, de poder volver a remirar, de poder ir confirmando quizás algunos aspectos esenciales que la ley de alguna forma nos está mandatando y que bueno, también la Contraloría General de la República permanentemente está mirando no solo el quehacer de la supervisión, sino también cómo se respalda, cómo se verifica, cómo se valida cada una de las calificaciones que se entregan a los proyectos. En esta línea entonces es que estamos generando los avances para poder entonces ir ajustándonos a lo que será el nuevo reglamento, a lo que será la mejora y avances de los instrumentos de supervisión y lógicamente también el contenido y desarrollo de cada una de las rúbricas, siempre ajustado a lo que nos indican las orientaciones técnicas, la normativa legal, los procedimientos y protocolos que establece el servicio. Florencia. Gracias, François, por el pase. Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Florencia Kupfer, yo soy la jefa, como dijo la Camila, de Fiscalización Nacional, que también es parte de la División de Supervisión, Evaluación y Gestión. Como bien ustedes saben, y como lo dijo la François en su minuto, el proceso de fiscalización es un proceso nuevo, que antes no existía en la ley anterior del Servicio Nacional de Menores, y que aparece a propósito también del artículo 39 que rige la existencia de la supervisión.
En ese sentido, es un proceso que está a partir del artículo 39 siguientes y que se enlaza también con el proceso sancionatorio que establece el artículo 42. Al no estar definido por ley, nosotros en los lineamientos de fiscalización del año 2022, que se aprobaron por resolución exenta el 28 de febrero y está publicado en nuestra página web, quisimos hacer una definición del proceso. Señalamos que era el conjunto de acciones orientadas a la recopilación y al análisis de la información que nos van a permitir verificar el correcto desempeño de los colaboradores acreditados, velando por el cumplimiento de lo establecido en la normativa legal, la reglamentaria y las normas técnicas determinadas conforme a ellas respecto de la ejecución de los programas de protección especializada, de las instrucciones que emanan del director nacional y o de los directores regionales, así como el correcto uso y destino de los recursos otorgados, ello para lograr el bienestar de los niños, adolescentes sujetos de atención del servicio. Si bien, como les comentaba, esta definición del proceso no está en la ley, todo lo que aquí se señala es parte del artículo 39, finalmente es el mandato legal que la ley le establece a este proceso nuevo. ¿Qué es la fiscalización? La fiscalización, de alguna forma, es, valga la redundancia, la forma en la que vamos a, como bien se establece en la definición, establecer si es que efectivamente los colaboradores acreditados están o no brindando aquello por lo cual se comprometieron, tanto en el convenio y en el seguimiento de la normativa técnica administrativa que dicta el servicio. Existen tres tipos distintos de fiscalización. La primera es la fiscalización agendada, luego tenemos la fiscalización por la ocasión de una denuncia o de un reclamo, y por último tenemos las fiscalizaciones por la alerta de supervisión. Voy a explicar cada una de ellas en concreto. Sin embargo, quiero decirles que existe una priorización de las fiscalizaciones. Las fiscalizaciones por denuncia, reclamo, son las más importantes y se van a atender con mayor urgencia con respecto a las fiscalizaciones por alerta de supervisión y por último, las fiscalizaciones agendadas. Por mandato legal, es decir, en virtud del artículo 39, nosotros estamos llamados, por así decirlo, a fiscalizar todos los programas de protección especializada ejecutados por colaboradores acreditados, ergo los proyectos. Se ha establecido que vamos a fiscalizar al menos, y bueno, y además la ley señala al menos semestralmente. Entonces se estableció que semestralmente vamos a fiscalizar todos los proyectos de cuidado alternativo, es decir, todas las residencias ejecutadas por colaboradores acreditados, así como los FAE, y al menos uno de cada de los tipos de programa que hay en la región respecto de todo el resto de la oferta, OPD, ambulatorios, PPF, etc. Respecto de si estas fiscalizaciones son de forma presencial o remota, hoy por hoy, como también se señaló en supervisión técnica, estamos apelando a la fiscalización presencial, sin prejuicio de que los mismos lineamientos establecen que en situaciones de dificultades territoriales, por así decirlo, extremas, falta, por así decirlo, de presupuesto o las condiciones sanitarias y climáticas nos imposibilitan la realización de una fiscalización presencial, eventualmente se podría hacer remota y eso queda a criterio de cada dirección regional. Sin embargo, se ha establecido que las situaciones son esas, por contingencia sanitaria, por algún inconveniente presupuestario en donde haga imposible la visita, etc. Pero, al igual que supervisión técnica, nosotros empujamos a que las fiscalizaciones sean de forma presencial. La primera de las formas de fiscalizar es la fiscalización agendada. Son aquellas fiscalizaciones que son requeridas por la misma ley que crea el servicio, la 21.302, en el artículo 39. En donde señala específicamente que el servicio deberá fiscalizar, al menos semestralmente, como les comentaba, técnica, administrativa y financieramente, el cumplimiento respecto de la ejecución de los programas de protección ejecutados por los colaboradores acreditados, es decir, los proyectos. Para la fiscalización agendada de este año, se estableció como focalización, es decir, como punto específico o primordial, por así decirlo, que los fiscalizadores van a revisar cuando vayan a hacer las visitas de fiscalización, las que aquí se señalan. En el caso de las residencias, se estableció como criterio de focalización el ámbito que tiene que ver con los instrumentos de supervisión técnica que se refiere a el ingreso y diagnóstico integral de los niños. En el FAE, el ámbito de focalización es el diagnóstico psicosocial. En la OPD, en análisis situacional. En el DAM, los informes elaborados. En el PPF, el diagnóstico psicosocial,
en el resto de los programas ambulatorios que no tiene un instrumento de supervisión técnica particular, como es el caso, por ejemplo, del PPF o del DAM, por ejemplo, que son considerados oferta ambulatoria, sin embargo, tienen su propio instrumento de supervisión. Los ambulatorios que no tienen su propio instrumento, que son trabajados por el mismo instrumento, que es el diagnóstico psicosocial, su criterio de focalización. Y finalmente, el PRI es el registro del módulo del CIA en la intervención preadoptiva. Que nosotros hayamos elegido esta focalización atiende únicamente a que en los años anteriores se hizo una evaluación de cuál era aquellos ámbitos de supervisión técnica que mayor cantidad de hallazgos demostraba en el año calendario, y fueron estos. Es decir, hoy por hoy la mayor cantidad de hallazgos que se dan en el ámbito técnico tienen que ver específicamente con la intervención y los procesos interventivos que se ejecutan en los proyectos. Esta focalización, si bien es una focalización, no obsta a que en una fiscalización agendada el fiscalizador pueda levantar mayor o más circunstancias que simplemente las que tienen ese ámbito. Es decir, no solo va a ir a fiscalizar en la focalización de, por ejemplo, en los casos de la residencia, el ámbito de ingreso y diagnóstico integral, sino que también va a poder fiscalizar y evaluar, por así decirlo, el cumplimiento del resto de las situaciones que estén levantadas por los supervisores. Florencia, ¿podrías hablar un poco más lento, por favor? Claro, Jessica, voy a hablar más lento. Es un problema que vengo arrastrando hace mucho tiempo. Qué bueno que me lo dices. El segundo tipo de fiscalización que tenemos es la fiscalización por denuncia o reclamo. ¿A qué me refiero con esto? Son todas aquellas que se activan ante la notificación de una denuncia o reclamo por alguno de los canales creados al efecto por el servicio. Es decir, el servicio ha establecido mecanismos por los cuales vamos a recepcionar estas denuncias y estos reclamos. Y al llegar una denuncia al servicio, nosotros ya tenemos internamente creado un flujo en el donde señalamos que quien va a recibir estas denuncias y estos reclamos va a ser el jefe de la unidad de supervisión y fiscalización. Él, mediante un sistema de despeje, por así decirlo, previamente establecido en nuestros lineamientos, va a determinar si es de gravedad la situación o, por el contrario, es de menor gravedad. En los casos en que sea de gravedad, automáticamente el jefe de la unidad va a iniciar y va a ordenar, por así decirlo, a uno de sus fiscalizadores disponibles una fiscalización. ¿Por qué? Porque si nosotros contrarrestamos lo que de alguna forma los hechos de esa denuncia con lo que señala la ley, es algo grave y por ende tenemos que fiscalizar porque eventualmente son infracciones de mayor gravedad. Si por el contrario son situaciones de menor gravedad, el jefe de la unidad podrá activar eventualmente la asistencia técnica y se realizará eventualmente una supervisión de emergencia o bien a la asistencia financiera administrativa en caso que se trate de ese ámbito. Lo que va a importar aquí es que los criterios por los cuales el jefe de la unidad hace el despeje de la magnitud o gravedad de dicha denuncia o reclamo ya están prefijados en los lineamientos que, como comenté, están en la página web del servicio, que si no me equivoco tienen que ver con, creo que es el anexo 2, se los doy como detalle para que si lo quieren buscar después. Finalmente, el tercer tipo de fiscalización es aquella que surge por la alerta de supervisión, tanto técnica como financiera administrativa. Nosotros la hemos definido como aquellas que se activan en virtud de la cantidad máxima de compromisos que puede levantar un supervisor ante la existencia de un hallazgo. El fiscalizador constatará la existencia de un incumplimiento. Acá les pido especial atención. Hasta la entrada en vigencia de esta nueva ley, no existía un límite de cantidad de compromisos que los supervisores técnicos podían eventualmente levantar ante un cierto hallazgo. Podía levantar compromisos, fijar plazos, una vez que ese plazo se vencía, el compromiso no estaba cumplido, se generaba un nuevo compromiso con otro plazo y así sucesivamente. No existía un límite legal de la cantidad de compromisos y la cantidad más bien de oportunidades que el supervisor técnico podía dar ante una cierta situación. Y por eso muchas veces se implementaban los planes de mejora, como esta ayuda como en conjunto con el servicio para poder subsanar esa situación. Voy a hablar de los planes de mejora después, pero esto es para contextualizar este tipo de fiscalización. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lamentablemente y por ley,
en virtud de lo que señala el artículo 41 y siguientes, la situación de que nosotros estemos ante incumplimientos de tipos de convenio o situaciones de mayor gravedad, automáticamente suponen una situación que es requerible de fiscalizar. Si ustedes se van a la ley 21.302, el artículo señala que de encontrarse un colaborador acreditado en alguna de las siguientes situaciones, se le eventualmente sancionará con las sanciones que a continuación se señalan. Yo ya después les voy a explicar el procedimiento sancionatorio, pero es importante que nos situemos en esta norma para poder entender a qué me refiero con las alertas de supervisión. Desde el nivel central y de alguna forma socializando esto con las regiones, vamos a establecer máximos para estos compromisos. ¿Qué quiero decir? Ya no se van a poder generar una y otra vez compromisos en el tiempo sin que a esto exista un límite. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que hacernos cargo de la situación por la que está pasando el proyecto y la imposibilidad que estamos viendo de que el proyecto subsane esa situación. Al crear nosotros una especie de matriz de cantidad de compromisos, de alguna forma estamos poniendo un límite a las situaciones y señalar que a partir de 1, 2, 3 o hasta 3 reiteraciones, eso lamentablemente ya no va a poder ser sujeto de un nuevo compromiso, sino que pasa a ser un incumplimiento en virtud de lo que señala la ley. Y automáticamente ahí se generaría una fiscalización, es decir, se da pie a la fiscalización. Quiero decirles que esta realización por parte de nosotros, de esta matriz de compromisos, es la forma que tuvimos como servicio de enfrentar la normativa. Porque la normativa señalaba que el incumplimiento, por ejemplo, de la obligación de un convenio ya constituía de por sí una infracción menos grave. Y lo que nosotros quisimos con el ánimo de tener un trabajo constante, como señalaba la François, con los supervisores técnicos, de dar esa retroalimentación, es decir, que nosotros no vamos a considerar un incumplimiento al primer levantamiento de hallazgo o al primer, por así decirlo, hallazgo que haya de un incumplimiento al convenio, sino que le vamos a dar la oportunidad en 1, 2 o hasta 3 situaciones de subsanar su situación antes de irnos a fiscalización. Es un respiro de alguna forma que le estamos dando a los organismos colaboradores, porque si no, si nosotros aplicáramos la ley a rajatabla, al primer incumplimiento lamentablemente tendríamos que fiscalizar. ¿Cómo hicimos esto? A través de los lineamientos de fiscalización definimos lo que es un incumplimiento y lo diferenciamos de la palabra hallazgo y de la palabra compromiso. Entonces establecimos que finalmente un incumplimiento es aquel que se cerciora a través de un fiscalizador. Es decir, cuando nosotros lleguemos a los máximos de compromisos, será el fiscalizador quien de alguna forma se cerciorará de que efectivamente hay un incumplimiento. Y eso va a venir, como les decía, cuando ya hayamos agotado las opciones. Hoy por hoy esa matriz aún no está vigente, ya estamos trabajando arduamente para poder tenerla. Para que ustedes sepan, las fiscalizaciones ya están en funcionamiento, pero solamente en el ámbito de las denuncias y por medio de las fiscalizaciones agendadas. ¿Ya? Estas fiscalizaciones por alerta de supervisión solamente se están dando en 3 casos. En los casos en que un supervisor en terreno constata la existencia de una situación grave, en los casos en que un supervisor en terreno constata la existencia de una situación gravísima, o en los casos en que, por acuerdo del supervisor, con su jefatura y con el fiscalizador, mantengan los 3 el mismo criterio respecto de un cierto proyecto que, si aún no ha incurrido en una situación de mayor gravedad, es una bomba, por así decirlo, que está a punto de explotar. ¿Por qué? Porque tiene muchos criterios que son de menor importancia, pero que hoy por hoy pueden significar un daño o un detrimento a los niños, a los sujetos de atención, y por ende, lamentablemente, necesitamos fiscalizar y corregir un poco la situación y ver si efectivamente esta situación que hoy aparece de poca monta puede no serlo, porque lamentablemente la sumatoria de muchas situaciones puede significar que no estemos viendo una cosa más grave. ¿Cómo se compone la fiscalización? El proceso de fiscalización está regido por etapas. Esas etapas están en los lineamientos. La primera es una etapa documental en la que los fiscalizadores tienen que hacer un barrido, por así decirlo, del sistema informativo y ver
cuántos compromisos y cómo ha sido el comportamiento del proyecto en virtud de las supervisiones que tengamos disponibles. Luego de eso se realiza una etapa en terreno, en donde in situ el fiscalizador va a cerciorarse de cómo está funcionando y de alguna forma, por medio de una inspección ocular, va a ver qué es lo que está sucediendo en el proyecto. En esa instancia va a poder pedir documentación, va a poder hablar con el director, la dupla psicosocial, los psicólogos disponibles, etcétera, y va a poder pedir la opinión de los niños y adolescentes presentes. Lo que finalmente va a derivar en un informe, en una conclusión final. Ese informe puede ser de dos formas, positivo o negativo. En el caso de que sea positivo, significa que fue una fiscalización donde no hubo hallazgos susceptibles de constituir un incumplimiento y por ende la fiscalización termina. Pero por otro lado, si hay un informe de fiscalización negativo, esa situación significa que el fiscalizador comprobó la existencia de un incumplimiento y ese incumplimiento, en virtud de la ley, puede ser aparejado a una de las infracciones que la ley señala y por ende le va a solicitar al director regional que instruya un procedimiento sancionatorio. Finalmente, la validación y la firma y la distribución tiene que ver con la necesidad que tenemos de validar ese informe tanto por la jefatura como del director regional y va a ser envío de este documento a el proyecto fiscalizado, envío de la eventual pauta o del informe que se haya confeccionado al efecto. Nos preguntaron anteriormente si en aquellos organismos colaboradores que tenían administración centralizada estaba la posibilidad de que también enviáramos el informe a la administración centralizada. Sí, es posible y vamos a diseñar un flujo para que desde gestión de colaboradores nosotros podamos hacerles llegar a las administraciones centralizadas el informe que se ejecute tras una fiscalización. Además, les adelanto que por ley estamos obligados a publicar los resultados. No vamos a publicar el informe, ni tampoco la pauta, solo vamos a publicar si eventualmente la fiscalización resultó positiva o negativa, pero no vamos a publicar mayor cantidad de detalles, ni la pauta ni el informe. Luego viene el procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio es aquel que se abre, por así decirlo, o instruye por un director regional ante un incumplimiento que es susceptible de ser una eventual infracción a los ojos de la ley del artículo 41, de la ley que crea el servicio. El director regional va a instruir un procedimiento sancionatorio y va a designar a un funcionario como el sustanciador de ese proceso. Ese sustanciador nosotros hemos solicitado que ojalá sea un fiscalizador, no el mismo que hizo la fiscalización, sino uno distinto. Pero lamentablemente tenemos algunas regiones en donde no hay más que un fiscalizador y en esos casos se le ha pedido a la jefatura de esa unidad que lidere estos procedimientos sancionatorios. Sin embargo, puede ser que no sea nadie y también está bien, porque lo que estamos tratando de guardar aquí con que sea otra persona es la independencia que haya a la hora de revisar todo lo que de alguna forma se constató durante la fiscalización. Este es un proceso que finalmente tiene que ver con determinar si hay o no efectivamente un incumplimiento y una infracción por parte del organismo colaborador. Esto tiene un plazo de alrededor de 20 días hábiles que van a darle al investigador para realizar todas las diligencias que estime necesarias, tomar declaraciones de testigos, de alguna forma cerciorarse de que efectivamente lo consignado en la pauta de fiscalización es real, sucedió, o bien, por el contrario, no logra llegar al convencimiento y de alguna forma no está de acuerdo con ese incumplimiento y él lo declara inexistente. Ese plazo puede ser de hasta 30 días hábiles porque se le da la posibilidad de prorrogarlo 10 días más. Y la investigación, como les decía, va a terminar con el levantamiento de los cargos, o bien, en el caso en que en la misma investigación no encuentre suficientes antecedentes para realizar los cargos, puede decir y proponer al director regional sobreseer. En el caso que levante cargos, esto va a significar que el sustanciador también está de acuerdo de la eventual incumplimiento del que estamos hablando y del que el fiscalizador levantó. En ese caso, va a generar un informe y va a señalar cuál de todas las infracciones que señala la ley es la que cometió el organismo colaborador, la infracción puntual, la letra A, inciso no sé cuánto del artículo 41. Y eso se lo va a enviar por medio de carta certificada al domicilio en donde ocurrieron los hechos a nombre del representante legal del colaborador acreditado.
se le va a dar un plazo de 10 días hábiles al colaborador acreditado para hacer sus descargos. En ese plazo va a poder mandar todo lo que de alguna forma estimen conveniente para de alguna forma derribar la idea de esta infracción que se plantea en los cargos. Eso es, por así decirlo, facultativo de los organismos colaboradores, toda la documentación que envían. Finalmente tienen que ver de alguna u otra forma que diga en relación con los cargos levantados. Esos descargos el sustanciador los va a revisar, se va a hacer cargo de ellos, y si es que con esos documentos llega al convencimiento de que no existió una infracción, va a proponer sobreseer, o por el contrario, si sigue sosteniendo la existencia de dicha infracción, va a proponer una cierta sanción. Esto se termina con la proposición del sustanciador de la sobreseimiento o de la sanción. Y será el director regional quien el que tendrá que, mediante resolución fundada, sobreseer o bien aplicar una sanción. Las infracciones y las sanciones están por ley, están en el artículo 41 específicamente, y son de 3 tipos. Las menos graves, que pueden ser sancionadas con una amonestación escrita o con una multa que puede ir del 10 al 15% del promedio del aporte financiero, de un promedio es el promedio de 3 meses hacia atrás del aporte financiero que sea por concepto de subvención. Pueden ser graves, que son sanciones de tipo pecuniarias, como una multa del 20 al 30%, el término anticipado y unilateral del respectivo convenio, la inhabilitación temporal del colaborador acreditado o el término de la acreditación del colaborador. Y finalmente las gravísimas, que considera una multa que puede ir del 30 al 60% de promedio del aporte financiero, o bien finalmente el término de la acreditación del colaborador. Están todas por ley y están todas aparejadas a las circunstancias de infracción. Como les decía, las infracciones están divididas en menos graves, graves y gravísimas, y las sanciones también están divididas en menos graves, graves y gravísimas. ¿Cómo pueden alegar ustedes, colaborador acreditado, la imposición de una sanción? Se hace cuando el colaborador acreditado ha tenido una sanción, puede reclamar administrativamente ante el director nacional dentro de los 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que lo sanciona. Esto se va a hacer por escrito ante la oficina de partes de la dirección regional respectiva a la cual pertenece el proyecto sancionado, por así decirlo, el proyecto al cual se le está imponiendo la sanción, pero tiene que ser dirigido a la directora nacional o al director nacional. La aceptación, denegación, va a ser por parte del director nacional, y luego se tiene un plazo de 10 días hábiles luego de que el director nacional deniega o acepta, no, perdón, en los casos en que deniegue claramente, se tiene un plazo de 10 días hábiles para reclamar directamente de la resolución administrativa ante la Corte de Apelaciones correspondiente del domicilio en donde ocurrieron los hechos que fueron o que de alguna forma ocasionaron este procedimiento sancionatorio. Es directamente ante la Corte de Apelaciones que donde está el proyecto, básicamente. Y eso por el lado de la fiscalización. Magdalena, te doy la palabra para que sigas con asistencia técnica. Muchas gracias, Flora. Saludarlos a todos y a todas. Para nosotros, desde la División de Estudios y Asistencia Técnica, es un gusto ya empezar a presentar nuestro quehacer, porque me imagino que no muchos saben que dentro de la orgánica del servicio, bueno, perdón, parto por presentarme, Magdalena Álvarez, jefa de la División de Estudios y Asistencia Técnica. Como les comentaba, parte de la orgánica del servicio es tener 3 divisiones técnicas, ¿ya? Y 2 de soporte, que son las típicas que tiene un servicio, una subsecretaría o un ministerio, que son las de DAF, de Desarrollo de las Personas. Pero particularmente Mejor Niñez tiene la división de servicios y prestaciones, con quien ustedes ya estuvieron la sesión pasada, donde vieron el nuevo diseño de los programas. Está supervisión, control y gestión, que es donde han visto los procesos donde está acreditación de colaboradores, supervisión y fiscalización. Y está la División de Estudios y Asistencia Técnica, que es una novedad dentro del servicio. ¿Por qué? Porque viene a consolidar cierta orgánica que nos va a permitir dar una estructura para desplegar distintas necesidades y soportes técnicos que también eran muy necesarios en los diagnósticos que ustedes ya conocen hace muchos años, ¿ya? Esta división está compuesta por 2 departamentos. Un departamento de estudios y gestión de la información,
que tiene una unidad de análisis y gestión de la información y una unidad de estudio. No nos vamos a centrar ahí hoy día, pero comentarles que aquí la unidad de análisis y gestión de la información es donde se aloja el ex SENAINFO, hoy día Sistema Integrado de Información, y futuro Sistema Integrado Interoperable que nos va a permitir hacer un seguimiento a las trayectorias, monitoreo, soportar la operatoria de los programas y también facilitar la gestión de los equipos de intervención, de los colaboradores. Y para eso contarles que hace poquito licitamos el diseño y arquitectura del nuevo sistema, y uno de los informantes claves, los cuales están definidos en la licitación y a los cuales van a reunirse con ustedes quien se adjudicó este proyecto, esta licitación pública, son los organismos colaboradores, ¿ya? Porque sabemos que ese es un ámbito de los sistemas de información y todas las oportunidades que tenemos ahí para hacer un sistema integrado, interoperable con distintos servicios del Estado, también van a tener ahí la oportunidad de plasmar todas las necesidades que ustedes han tenido de información, de gestión, de mejorar los sistemas. También está la unidad de estudios, que, como bien dice su nombre, encargado de ejecutar estudios, pero también de levantar la evidencia para el diseño de los programas, ¿ya? Eso es muy importante, y también toda la colaboración de estudios que van a hacerse con el intersector, y también algunos que estamos trabajando con algunas organizaciones, con la Defensoría de la Niñez, con la misma Fundación San Carlos de Maipo, y otras organizaciones que requieran, con los que tengamos todo como proyectos comunes, y un plan de estudios para contribuir al conocimiento en protección y ponerlo al servicio de los diseños y de nuestro quehacer. Y está todo el Departamento de Asistencia y Transferencia Técnica, que como les decíamos, una innovación de servicio con dos unidades de asistencia técnica y de transferencia técnica, que tiene un correlato en los equipos regionales a través de analistas de asistencia técnica en cada dirección regional bajo una unidad, ¿ya? La misión de este departamento es justamente desarrollar procesos de asistencia técnica especializada y transferencia técnica. A nosotros no nos gusta mucho hablar de asistencia técnica, sino de acompañamiento, ¿ya? Esto, como bien decía Fran, muchas veces era una labor que hacía antes el supervisor, pero no estaba, además de otras actividades, pero no estaba institucionalizada, como dije en un comienzo. Y esta asistencia técnica está específicamente orientada a los equipos de organismos colaboradores, centros de administración directa, para contribuir a un traspaso de capacidades y competencias que sabemos que en protección ha sido una debilidad constante que no hemos abordado y no le hemos dado toda la importancia y el lugar que requiere, y atención y recursos que requiere para mejorar los estándares técnicos definidos por el servicio, por el programa, pero no solo por nosotros, sino también por el marco normativo, legal, institucional, internacional, que no busca más que nosotros pongamos en práctica en nuestro quehacer y plasmemos todo y orientemos nuestro quehacer al enfoque derecho y los principios de servicio, que es que los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a vivir en familia, cuidemos su bienestar, puedan participar en sus procesos interventivos, ¿ya? La siguiente. ¿Flora? Gracias. Bueno, aquí no se ve mucho, pero contarles que la unidad de análisis y el público objetivo con el cual vamos a trabajar en asistencia y transferencia técnica, ustedes saben que lo vieron la semana pasada, hay 5 líneas de acción del servicio. Están los programas, que los programas son los modelos de intervención a través del cual el servicio desarrolla estas líneas de acción. Están los proyectos, que es lo que ejecuta un programa a través de estos convenios de colaboración entre servicios, pero dentro de los proyectos existen actores claves, que son los equipos de intervención, ¿ya? O los equipos, no nos queremos centrar ni reducir, porque sabemos que la intervención es todo, en necesariamente las duplas psicosociales, sino también en los equipos directivos, coordinación, y también los de atención directa, porque sabemos que los planes de intervención también tienen un correlato muy importante en la rutina y en cómo vamos generando todo un ecosistema que permita tener planes de intervención
Marcelo, ahora voy a explicar, voy por partes, viene más adelante esta explicación. Y el foco van a ser los planes de intervención como una herramienta y una matriz de trabajo, entendiendo que hay muchas debilidades respecto a que este efectivamente refleje el grado de interrupción del daño, de desprotección, como vieron la semana pasada, y que se concrete un circuito de oportunidades que guíe el proceso de intervención con objetivos concretos y que estén orientados al logro y finalmente el egreso de los niños, que es lo que nos debe movilizar a todos. La siguiente. Bueno, esto ya lo vimos, que la idea es fortalecer las capacidades, está ligado a los equipos de administración directa, algunos regionales, pero principalmente a los equipos de intervención de los proyectos. La siguiente. Ok, la asistencia técnica, ¿qué es lo que va a hacer específicamente? Tiene una metodología, viene más adelante, pero va a ser justamente, los equipos de intervención muchas veces se han sentido históricamente solos, ¿verdad? Que no existe detrás del servicio un equipo que lo acompañe, estaba, como decíamos antes, el supervisor, pero que tenía un poco esta doble función. Entonces lo primero es, necesitamos establecer este vínculo y este trabajo para analizar en conjunto el diseño, pertinencia y coherencia de los planes de intervención, promover espacios de reflexión conjunta respecto a las prácticas, generar recomendaciones técnicas a partir de distintas metodologías de trabajo, realizar un seguimiento a las acciones de asistencia técnica y en el futuro evaluar el impacto, ¿ya? Porque esto tiene que en el fondo, como sabemos, mover la aguja y que podamos medirlo, si no, la verdad es que no sabemos qué impacto y qué trabajo, cuál es la valoración, la satisfacción y el trabajo que vamos a hacer en conjunto. Y el espíritu del acompañamiento técnico justamente tiene el espíritu es que haya un trabajo co-construido, planificado en conjunto con los equipos de analistas regionales y los equipos de los proyectos, una escucha activa, un reconocimiento de saberes. Aquí nadie tiene la verdad de cómo hacer las cosas, sino que se establece una metodología de sesiones de trabajo donde se plasman antecedentes, se hace análisis técnicos de casos que ustedes bien conocen, donde se establecen distintas estrategias para maximizar también los procesos y las necesidades que tienen los niños, y lo más importante es que eso después tenga una gestión de casos, ya que van a haber equipos no de asistencia técnica, sino de otros soportes que van a tener que mover cuando se necesiten gestiones en salud, cuando se necesiten traslados, cuando se necesite materializar una acción. Eso también va a ser parte del resultado de los procesos de asistencia técnica. La siguiente. Esto lo vimos, va a ser un conjunto de actividades para mejorar los procesos de calidad de intervención. Siguiente. Con el fortalecimiento de las capacidades del equipo. Entonces esto va a tener una activación. También vamos a estar atendiendo asistencia técnica emergente, que es lo que hemos estado haciendo cuando existen necesidades urgentes hoy día, cuando hay situaciones de riesgo vital de los niños, niñas y adolescentes, pero también una asistencia técnica programada, y acá es muy importante que parte de la programación y priorización de los proyectos, porque no vamos a poder llegar a los 1.700 proyectos, eso es una realidad, tanto de administración directa como de los organismos colaboradores, porque existe un equipo todavía acotado que necesitamos ir robusteciendo y que además todavía está en conformación las dotaciones del servicio, como ustedes bien saben. La idea obviamente es programar y priorizar que durante este año va a ser cuidado alternativo residencial, y las fuentes de información van a ser los informes de supervisión, pero no en algo lineal. En el fondo es una fuente más de información, pero también esto se va a dar a través del levantamiento de necesidades que los equipos regionales hagan con los propios proyectos. También otras fuentes de levantamiento de información que van a ir insumando para dónde vamos a ir yendo. Esto tiene una preparación donde se planifica en conjunto, porque esto es un acompañamiento técnico programado,
La ejecución tiene distintas sesiones, al menos 3 sesiones de trabajo, 2 de seguimiento, y para seguir el acompañamiento, donde se van a trabajar análisis de casos, distintas metodologías, transferencia. También los equipos técnicos van a poder señalar cuáles son sus necesidades de fortalecimiento de competencias, donde también ahí se van a activar transferencias técnicas para poder ir apoyando todas las habilidades de los equipos. Y luego un seguimiento y monitoreo y la evaluación, que eso es una patita bien grande que vamos a tener que ir construyendo porque hoy día no existen, como son temas conductuales, es muy difícil poder medir el impacto, pero hay metodologías que vamos a diseñar y trabajar. La siguiente. Aquí solo mostrarles un ejemplo de nosotros cómo miramos también los resultados del ámbito de supervisión de los planes de intervención, para también saber cuáles son los aspectos que estén más débiles, ¿ya? Y aquí lo vemos en los promedios engañan, lo sabemos, por eso es una guía, pero ahí vemos que tenemos que trabajar en los objetivos de los planes, a interrumpir las vulneraciones, que se incluyan los enfoques transversales, que estén coordinados con los proyectos, que estén desarrollados las 3 ejes de intervención, comunitario, individual, familiar, para que y que estén actualizados. La verdad es que lo que hemos hecho desde el 1 de octubre hasta la fecha, en algunos casos no hemos encontrado, no necesariamente en algunos organismos colaboradores, pero a veces no están las carpetas, y tenemos que subsanar ciertos elementos más básicos de los que nos gustaría. La siguiente. Eso en el ámbito de asistencia técnica. Estamos empezando. En este periodo ya hicimos los lineamientos, un levantamiento, y ahora lo que va a corresponder, lo que corresponde es que los equipos regionales empiecen a contactarlos para contar bilateralmente o en reuniones más ampliadas con los organismos colaboradores y los equipos de intervención de los proyectos, qué vamos a hacer, que ustedes los conozcan, que empiecen a establecer contactos. Hoy día no existen, no se conocen, no existen los contactos, no estaba establecido cómo se iba a hacer el trabajo y la conexión entre los equipos, así que van a haber presentaciones por región respecto al equipo de asistencia técnica a los proyectos. En el caso de la transferencia técnica, como ustedes bien saben también, y es parte de los diagnósticos históricos, nosotros no estamos partiendo de cero, estamos tomando todos los diagnósticos de organizaciones internacionales, de las propias fundaciones, de los propios centros de estudio, de partir con también empezar a hacernos cargo de las debilidades que existen en competencias y habilidades, y no solo porque por falta de conocimiento, es porque protección exige niveles y saberes tan profundos y tan específicos y tan especializados y tan exigentes, que no ha habido una escuela de formación ni mallas robustas, sino capacitaciones aisladas, con debilidades con debilidades en los mismos procesos de formación de las carreras de los equipos, de las carreras profesionales. Entonces, este es todo un desafío muy grande que busca, a través de un plan de transferencia técnica que estamos haciendo, ejecutar procesos de transferencia técnica, pero también empezar a diseñarlos. La siguiente. La siguiente para el tiempo. Bueno, aquí se ve también un poquito corto, pero hicimos una encuesta ahora entre diciembre, diciembre, algunos de ustedes les puede haber llegado, donde a los equipos de intervención contestaron más de 2.300 personas. Les preguntamos cuál eran los temas más necesarios de ser abordados por los equipos de intervención para el trabajo con niños, niñas y adolescentes, donde siendo 1 poco necesario y 7 muy necesario. Aquí nos damos cuenta que evaluamos una parrilla, y aquí están los temas prioritarios, ¿ya? Salud mental, diagnóstico, técnicas de intervención, instrumentos, farmacología, ¿ya? Aquí tenemos que tener ojo, porque el hecho de que muchos de los equipos quieran saber más de salud también responde a que muchas veces tenemos debilidades o falta de respuesta en salud, por lo tanto son conocimientos que los equipos quieren absorber
y que no necesariamente la salud está dentro, la tienen que otorgar protección, si no sabemos que salud tiene que hacerse cargo de los temas de salud, pero sabemos que ha sido un tema muy priorizado. La desregulación emocional y conductual, los protocolos, estrategias de abordaje e intervención. Hay una norma de salud que hoy día resulta insuficiente porque no te dice qué hacer cuando efectivamente hay riesgo vital y situaciones cuando ya pasamos la contención emocional, el soporte ambiental, los SOS, y resulta que qué pasa cuando ya hay situaciones límites y alguien te dice no podemos hacer restricción de movilidad, tiene que llamar al SAMU, el SAMU no llega. Entonces, ese es un tema también muy relevante que vamos a abordar y esperamos también no solo bajar la norma y volver a repetir, sino también innovar. Y vamos a hacer una mesa para tratar también con expertos internacionales y que busquemos estrategias para poder absorber estas situaciones sin que esto sea, estamos trabajando con el Comité de Prevención de la Tortura para que cuidemos también a los equipos respecto a cómo tener mejores herramientas innovadoras y cómo poder abordar los desajustes emocionales y conductuales que sabemos que son las situaciones críticas que se dan a día y que finalmente generan situaciones muy complejas. Trauma relacional temprano y trauma complejo, el trabajo con las familias que nos puso muy contentos también que el concepto de vínculo, parentalidad positiva, revinculación familiar haya sido priorizado, conductas abusivas de carácter sexual, sabemos también todas las complejidades que se dan adentro de las residencias, estamos analizando las circulares, hoy día nuevos procedimientos para poder también abordarlo, el cuidado de equipo y autocuidado, que acá también existe dentro del desarrollo de las personas, una unidad que también vamos a estar muy coordinados en generar una estrategia de verdad de cuidar al que cuida. La intervención integral, pertinencia y enfoque de género para la intervención, más allá de los estereotipos de género, necesitamos profundizar cómo abordar las diversidades, las identidades, sabemos que también hay situaciones muy delicadas que es necesario también abordar con la especialización que merecen los niños, niñas y adolescentes que están en tránsitos o requieren ciertos abordajes especializados. Pertinencia y enfoque cultural para la intervención, sobre todo en aquellas regiones del norte que estamos con, cada vez, ustedes no sé si han visto las cifras, pero cada vez están ingresando más niños y niñas y adolescentes migrantes a la red de protección, ustedes lo ven en sus residencias, y necesitamos también abordajes multiculturales. Un modelo de intervención centrado en las fortalezas, consumo y dependencia de sustancias, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, intervención con población en mayores condiciones de desprotección, planes de intervención individual, información del nuevo servicio, vida independiente e interdependiente, adopción y parentalidad positiva, trabajo y coordinación con redes locales y liderazgo y comunicación. La siguiente. Bueno, aquí nosotros preguntamos espontáneamente en esta encuesta y también está muy saturado y relacionado a otros estudios que nosotros sistematizamos también, y cuando uno le pregunta espontáneamente a los equipos en qué usted necesita ser capacitado o formado, uno lo pregunta abierto o cerrado, con distintas metodologías de pregunta, y finalmente todo vuelve a lo mismo, ¿ya? Siguiente. Bueno, la transferencia técnica se va a dar también con temas transversales y específicos, necesitamos los enfoques transversales, pero también necesitamos especialización en ciertos temas y también en ciertas residencias. Ya hay ciertas residencias, obviamente, que necesitan un mayor abordaje de discapacidad para la intervención en discapacidad intelectual. Tenemos otras, como decíamos, que están con graves problemas de explotación sexual y comercial, por lo tanto también ahí va a haber una estrategia de hacer unas capacitaciones como para equipos específicos contra demanda. Van a ser programadas y emergentes también, vamos a hacer ciclos de capacitaciones. Ahora estamos en todo el proceso de diseño para poder contratar y poder empezar a realizarlas esperamos que no más allá de fines de abril, mayo, para poder empezar ya a hacer las convocatorias. En el caso de ustedes tenemos un trabajo bien importante donde vamos a hacer ahora una consulta, porque le preguntamos a los equipos, pero también queremos saber desde los organismos colaboradores qué necesitan y nosotros rápidamente activarlo, porque hoy día existen, este año tenemos también recursos para poder hacerlo.
van a ser intraproyecto, interproyecto e interregionales por macrozonas, porque esto también tiene un tema de coordinación bien importante, de que los equipos se inscriban, van a ser presenciales, remotas, mixtas, estamos estableciendo también una plataforma que vamos a empezar a crear, donde podamos tener también sistemas en línea, con cápsulas, con grabaciones, con distintas temáticas. También estamos considerando temas de consideraciones técnicas que tienen que ver con que las capacitaciones van a ser equipos completos, porque sabemos que la rotación, finalmente, cuando se generan aprendizajes colectivos, esto se sedimenta mucho más que cuando hay una persona específica de los proyectos que finalmente puede rotar, porque sabemos que los incentivos también a cambiarse a proyectos donde haya mejores remuneraciones es algo que sigue presente. La transferencia debe ser integrada también en las rutinas de las residencias. No vamos a interrumpir los procesos, pero también queremos que eso sea amable también con los horarios de los trabajadores, que no solo tengan que asistir a transferencias técnicas en sus horarios de descanso. También estamos considerando una estrategia de contención frente a las necesidades, la capacitación. Cuando uno va a una capacitación de trauma complejo, o sea, somos humanos, salen nuestros propios dolores, y también ahí requerimos un trabajo de contención importante con los equipos que estén enfrentados a estas instancias. Por lo tanto, no es llegar y hacer capacitaciones así como así. Estamos tratando de también tener un soporte para cuando ello ocurra, y también esto tiene un componente de clases teóricos, prácticas y sesiones de reflexión. ¿Por qué? Porque queremos salir de las capacitaciones teóricas con solo enfoques, que finalmente nadie puede hacerlos accionables, ni se operacionalizan, ni se dan ejemplos prácticos de lo que efectivamente los equipos requieren. Por lo tanto, estamos tratando ahora de que todo el enfoque de capacitaciones y todos los proveedores de capacitaciones tengan un enfoque práctico, que conozcan la realidad de las residencias y que puedan generar y contribuir con saberes que efectivamente los equipos necesitan, valoran, y no ir a una capacitación en el fondo donde nuevamente van a ver contenidos que ya han visto en reiteradas ocasiones. La siguiente, y esta creo que es la última. Bueno, tenemos varios desafíos, que es el lenguaje común, generar procesos de inducción estandarizados, competencia, habilidades, todo lo que hemos hablado, pero lo más importante, y aquí uno también de nuestro plan más importante de este año va a ser transitar a una escuela y a un sistema de formación, entrenamiento y modelamiento, simulación de equipos, ¿ya? Eso toma tiempo porque generar una formación, una escuela, y estamos diseñando ahí, ustedes, aquí veo a la Paulina, veo a otros que también participaron en el piloto de Nuevos Futuros, donde ya ahí hay una aproximación de este enfoque de generar este año un piloto donde vamos a, lo estamos recién diseñando, ¿ya? Pero van a haber equipos de OCAS y de administración directa donde vamos a hacer un proceso, simular un proceso de mallas, escuela de formación, que vamos a partir este año para que, si resulta, podamos escalarlo e institucionalizarlo dentro del servicio como una escuela de formación permanente, que sea muy práctica, que tenga, como decimos, estas instancias de entrenamiento, simulación, que finalmente es lo que nos permite la especialización y adquirir los conocimientos y y estar a la altura de lo que requiere trabajar en protección. Así que en eso estamos, mucho diseño, pero ya nos van a ver desplegados en pocas semanas y en los próximos meses, para que podamos seguir trabajando en conjunto todo este desafío del servicio y de la red de protección en general. Esto lo armamos en conjunto. Así que vamos a necesitar su ayuda, y estamos seguros que va a ser un elemento muy importante dentro del sello y las herramientas que tiene el nuevo servicio. Muchas gracias, Magdalena, Florencia y François por esta exposición. Se extendió un poquito en tiempo, pero me parece que era necesario para aclarar algunos puntos, entregar ciertas claridades sobre estos procesos que son tan clave y que son de tanto interés también para los colaboradores. Como había mencionado Camila al inicio de la instancia, ahora vamos a pasar a un bloque en salas, que está bien orientado a poder escucharlo a ustedes, escuchar sus aprensiones respecto de lo que se expuso, y también poder consignar algunas propuestas de mejora que
deriven de las ideas que tienen ustedes como organismos colaboradores. Así que ahora inmediatamente vamos a pasar a este bloque en salas, que como dijo Camila, va a estar liderado por un moderador. Y luego vamos a entrar a un bloque cortito, el plenario final, para entregar las últimas conclusiones. Así que eso, los dejo invitados a las salas que se van a ir ahora automáticamente. Bueno, nos encontramos en un rato más para los que están del servicio, ¿ya? Ahora viene un espacio de conversación interna donde todas las personas que siguen acá que no son del servicio es porque no están presentes, entonces no han apretado el hecho de irse a la sala chica, a la discusión, pero después de ese espacio viene el plenario final, así que ahí nos volvemos a encontrar. ¿Se va? Sí, dígame. No, pensé que no estaba en la sala grande. Sí, de a poco van entrando. De a poco. ¿Habrá llegado Vanessa Mancilla, que estaba en mi grupo? No sé. Acá estoy. Ah, ya. Aquí estoy. Si se te olvida algo, tú me haces señas y yo te lo recuerdo. Ok, sí, no te preocupes. Ya, muchas gracias. Yo le quiero preguntar a Álvaro, no sé si está aquí presente, Álvaro Mendoza. ¿Sí? ¿Expones tú entonces? Pero no tengo todos los puntos. Yo lo tengo acá. Bueno. Ya, dale. Bueno, entonces mientras se van integrando, les doy la bienvenida a este último bloque en honor al tiempo y el horario que habíamos fijado inicialmente. La idea es que podamos hacer como un bloque cortito de conclusiones, el plenario final, que como les habíamos dicho al inicio, tiene el objetivo principal de exponer las principales conclusiones derivadas del trabajo en sala. Ojalá que en 1 minuto o 2 minutos máximo cada uno de los representantes de la sala
pudiese contar cuál fue la principal aprehensión que identificaron o que priorizaron como grupo y también la principal propuesta de mejora. Recordar que todo esto va a ser sistematizado y los resultados también van a ser enviados a ustedes. Entonces vamos a ir en orden en virtud del orden que definimos en las salas, partiendo con la sala de Rodrigo Castillo. No sé, Rodrigo, si expones tú o designaron a un representante. Alcanzamos en el último segundo designar a Alejandra Lagos, que ha sido una discusión muy rica entre las personas que participaron. Súper. ¿Alejandra? No, Rodrigo, Alejandra Soto, perdón, me va a matar Alejandra, es Soto, Sí. de María Ayuda. Bueno, hola a todos. No alcanzamos como a definirlo pero conversamos harto, discutimos harto. Y bueno, respecto a la primera pregunta, como lo que nosotros fuimos visualizando, lo primero tenía que ver con las supervisiones técnicas, y acá vimos algunos temas respecto de que las supervisiones cambia de repente el criterio, depende de la persona que supervisa en cuanto a su exigencia. También cuando hay rotación de supervisora, pasa que no hay una continuidad del trabajo, entonces también eso afecta el seguimiento y la supervisión. Y también nos hemos encontrado en momentos donde no tenemos mucha claridad del objetivo de la supervisora, a qué va, de estos 9 elementos que se expusieron hoy día o ámbitos que va a supervisar. Nosotros no tenemos claridad hasta que llega a terreno o al programa, y ahí donde nosotros tenemos que como modificar agenda para poder atender y proveer a la supervisora de los elementos que requiere para su supervisión. Otro punto que aparece es que no hay una instancia para retroalimentar desde las OCAS hacia el desempeño de la supervisora técnica, donde nosotros podamos también dar nuestras apreciaciones respecto a cómo está haciendo el rol de esta supervisión, y podamos también expresarnos en cuanto al grado de satisfacción, en cuanto a algunas dudas, en cuanto también a felicitaciones, sugerencias. O sea, yo creo que aquí da amplio. ¿Ya? Y un tercer punto que vimos también tiene que ver con que los procesos administrativos y técnicos que hacen los equipos de los programas, hay dualidad de información y hay mucha exigencia administrativa que en el fondo quita tiempo para lo que tiene que ver con el proceso de intervención. Acá como ejemplo dábamos en el fondo que se duplica la información en SENAINFO y en carpeta, lo que hace también que ese proceso sea bien desgastante para los equipos. ¿Ya? Eso como modo general. No alcanzamos a ver como las propuestas, pero van en esa línea en el fondo. Que nosotros podamos como organismo colaborador saber los objetivos de la supervisión, no enterarnos en el fondo qué ámbitos va a supervisar en el momento, porque también uno entiende que como programa tenemos una planificación y cuando llega la supervisora se interrumpe esa planificación o alguien tiene que acompañar a la supervisora. Poder tener una instancia también para nosotros como OCAS poder retroalimentar el desempeño y el rol de esta supervisora o de este supervisor. Y en tercera opción también es como mejorar toda la digitalización del servicio para poder liberar a los equipos de toda la demanda administrativa que tienen. Yo creo que hay que facilitar el proceso. Super. No sé si ahí mi grupo tendrá algo que se me haya quedado por ahí. Muchas gracias, Alejandra. Les quería proponer que pasáramos al siguiente grupo porque probablemente algunas de las aprehensiones y propuestas de mejora se repliquen entre los grupos. La idea es poder identificar eso. Vamos a la sala 2. Mauricio Enríquez, no sé si definieron representantes o lo haces tú directamente. Sí, Sebastián. Carmen Gloria Sandón iba a representar al grupo. No sé si Carmen estará por ahí. Sí, aquí estoy. Ahí está. Al tiro. Ya, perdón. Ya. No sé si se puede compartir la pantalla, Sebastián. Me parece que pueden. Sí, está. Por los tiempos, mientras se puede compartir la pantalla, bueno, el punto como central que relevamos todos los participantes que estuvimos en la sala, tiene que ver con el tema de la disparidad de criterios entre los supervisores y fiscalizadores, bajo mismas circunstancias, qué sé yo, en distintos espacios, en distintos equipos, en distintas regiones. En definitiva, la aprehensión es cómo el servicio hoy
va a enfrentar este tema que ha sido un gran foco de dificultades para los organismos colaboradores. En esa misma línea pensábamos o nos preguntábamos en el fondo cuáles van a ser los límites y las atribuciones que van a tener en ambos casos, si hay una claridad respecto de eso. Y por lo tanto, en términos de mejora, pensábamos en poder limitar claramente esas atribuciones y que, por cierto, todos los organismos colaboradores tuviésemos acceso a aquello, y además el incorporar una instancia de apelación a las supervisiones. Porque en definitiva, si bien existe un procedimiento de apelación para la evaluación anual, las supervisiones son insumo fundamental para la evaluación anual de los programas. Y por lo tanto, como enfrentamos esta realidad como de criterios particulares para evaluar mismas cosas, no tengamos la posibilidad de discutir al menos ciertos puntos. Un ejemplo como muy típico o mucho más concreto, por ejemplo, cuando les toca supervisar infraestructura, prevención de riesgos, qué sé yo, no sé, por ejemplo, observan que un extintor no tiene fecha de recarga, por ejemplo, y te lo observan negativamente. Sin embargo, los expertos, los bomberos, el prevencionista de riesgo, en fin, te señalan que hay ciertos extintores de ciertas características que no se recargan, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, fundamentalmente, esas dos mejoras es las que creemos que debiéramos tener la posibilidad de poder apelar a los resultados de supervisión que se realizan los programas. ¿Tenemos que decir uno o los tres aspectos que trabajamos? Sería ideal acotar a uno porque son 12 salas, entonces... Ok, eso. Pero muy, muy claro, muy bien hecho el punto. Gracias, Carmen. Quería pasar a la sala 3 de Arturo Ponce. Perfecto, gracias Sebastián. En la sala tuvimos la oportunidad de priorizar principalmente la aprehensión asociada a los criterios de estandarización de los instrumentos versus la realidad particular de cada región y sus propias características. Se considera que los instrumentos son elaborados de manera centralizada y eso obviamente dificulta su aplicación en los distintos territorios en los cuales se ejecuta la línea programática del servicio, ¿ya? Esa es como una priorización que yo creo que ha resultado por parte de varios colaboradores, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, como propuesta de mejora, se sugiere considerar a los colaboradores en los distintos procesos asociados, ya sea principalmente a la elaboración de los instrumentos, ya que ellos obviamente buscan ser parte de manera constructiva en procesos finalmente de supervisión, a modo de que ellos también puedan ir instalando sus propias capacidades de mejora y poder ir contribuyendo desde la experiencia técnica que ellos tienen como organismos colaboradores en la ejecución de la oferta programática especializada. Eso principalmente a modo súper general, obviamente retroalimentaremos ahí como corresponde en el informe. Muchas gracias Arturo y al equipo igual. Vamos a la sala 4 de Marley Muñoz. Hola, Seba, Sareli. Sí, estoy acá. Ay, estaba atenta. Sí, ya mira, nuestros temas de aprehensión y de propuesta te vinculan a la supervisión técnica, a la fiscalización, a la sanción y el traspaso técnico, ¿ya? Sobre el tema de la supervisión técnica, primero se plantea cuando hay hallazgo donde no existe la posibilidad de apelar o no está de acuerdo con los criterios que nos dio la supervisión técnica. Coincido con lo que decía la compañera anteriormente, el tema de los extintores. U otras cosas que en realidad hay criterios distintos y no está esa posibilidad de plantear esa diferencia. El otro es sobre la retroalimentación. Se plantea que otra presión que hay es que hay supervisiones técnicas, te dan el informe, pero no hay retroalimentación aparte de ese informe a los equipos o al programa o a la organización con respecto a esos temas que se vieron en la supervisión técnica. Con respecto a la fiscalización, y considerando que además hablamos antes, en el mismo programa, en la misma exposición, que las supervisiones técnicas que tenga un hallazgo de alerta también nos indicaría fiscalización.
Entonces, si vamos a estar expuestos a fiscalización, debería haber la posibilidad también de apelar. Sobre el tema de la fiscalización, se plantea que de la denuncia que no vaya a ser objeto mal uso de trabajadores que puedan ser desvinculados por situaciones laborales que hagan uso de esta denuncia anónima. Sobre el tema de las sanciones de la fiscalización, como no se está de acuerdo que sean multas sobre la subvención, evaluando la subvención son precarias, que uno le quita plata al mismo programa que va en pro del beneficio de las niñas, niños y niñas que estamos trabajando. Y el otro tema de aprehensión es el tema de traspaso técnico. Cómo se evalúa que residencias son la prioridad, cuánto tiempo hay que esperar para hacer estos traspasos técnicos. ¿Cuáles son las propuestas? Primero, que haya un mecanismo de apelación, pero establecido como procedimiento de parte del servicio sobre las supervisiones técnicas, que también existe retroalimentación de estas supervisiones técnicas, sobre la fiscalización y sobre todo transversalmente que haya un espacio de diálogo fluido, técnico, administrativo, interventivo entre el servicio y la OCA que estamos ejecutando los programas, que exista este vínculo sociedad civil con el servicio. Sobre las multas, se plantea que haya otro tipo de procedimiento que no afecte la subvención. Que eso, si tuviésemos una mesa de trabajo, tuviésemos un diálogo fluido, podríamos construir juntos la propuesta de cuál debe ser la sanción, pero no sea la multa sobre la subvención. Y sobre traspasos técnicos, viendo que no está claro cuándo va a ser, que eso también se le dé posibilidad a la misma OCA para hacerlo, y que hablamos sobre el tipo de formación técnica, o traspaso técnico, como posibilidad de apoyar en diplomado a compañeros y compañeros que desean formarse para que te vayan mejorando sus capacidades en el proceso interventivo. Yo creo que eso, no sé si está de acuerdo la sistematizadora del grupo, creo que, y como que se repiten algunas cosas que dijeron anteriormente los compañeros. Muchas gracias, Sareli. A no leer lo que está escrito acá. Ya. Genial. Pasamos a la sala 5 de Paola López. Les voy a pedir que intentemos acotar lo que más podamos las conclusiones. Todo lo que se levantó en sala está siendo sistematizado, pero lo digo en honor al tiempo y ya estamos un poquito pasados. Así que, Paola López. Hola, estaba Vanessa Mancilla de 100 Villarrica. ¿Quieren las propuestas? Sí. Una aprehensión y una propuesta sería ideal. Una aprehensión y una propuesta, ya. Lo que pasa, bueno, primero nos gustaría, el espíritu de todos los que estamos acá, no es no ser fiscalizados ni ser supervisados, pero en realidad queremos ser tratados como colaboradores, porque en realidad todo lo que ustedes presentan no levanta ese espíritu, nosotros somos colaboradores y queremos rescatar eso. También nos gustaría evitar los criterios discrecionales del servicio, tanto en los fiscalizadores, en los supervisores. Efectivamente, yo creo que eso es súper importante y relevante. También nos gustaría, también parte de lo que conversamos respecto al tema de la formación que tienen los fiscalizadores, porque la formación está de la mano respecto al tema de que ellos van a evaluar, por ejemplo, planes de intervención y diagnóstico. ¿Cuál es la formación, la expertise técnica que tienen ellos para poder señalar, mejorar diagnósticos efectivamente? Eso es lo que nos preocupa. También nos gustaría, hablamos también respecto al tema de que el servicio vaya avanzando en los procesos de digitalización de la información que tenemos. Y por último, revisar efectivamente cuáles son las facultades de los supervisores para sacar documentación de los programas, efectivamente trasladarlos a las direcciones regionales. ¿Quién se hace cargo respecto a la pérdida de documentación? Y nuevamente vuelvo al tema de la discrecionalidad. ¿Qué pasa si en este caso el fiscalizador, supervisor, dice que el documento no estaba y el programa dice que sí estaba? A eso me refiero. Entonces yo creo que el servicio tiene que mejorar sus protocolos de traslado, no solamente por el tema de la confidencialidad de los datos, sino que también nosotros esos documentos los rendimos. Entonces nos gustaría eso, no sé si representa... porque me piden resumen, entonces hablamos muchas otras cosas, pero en resumen, es como eso. Súper, muchas gracias. Tengo muchas propuestas porque son mejoras que ustedes tienen que realizar. Perfecto. También es parte de propuesta y está siendo todo sistematizado. Por eso les digo, como todo lo que se habló en las salas pequeñas, va a ser sistematizado, va a formar parte de un informe y el propósito de esto es que podamos compartir las ideas que se trabajaron en cada grupo de forma súper sintética, pero no es que lo que no se diga acá no va a ser consignado.
Pasamos Gracias, Paola. a la sala 6 de Carolina Retamal. Carolina, ¿estás por ahí? Augusto. Hola, Sebastián, va a exponer Marcela Araya de Fundación Sentidos. Ya, genial. Acá estoy, hola. Bueno, cortito porque se han repetido ya varias ideas que nosotros habíamos rescatado en cuanto a las aprehensiones. Sale igualmente el tema de las supervisiones técnicas, la falta de criterios unificados también, lo que señalaban varios compañeros antes, experiencias, malas experiencias, a poco andar del servicio también con algunas supervisoras que piden facturas, temas de compras que no tiene que ver con una supervisión técnica, ¿verdad? También nos surge mucho el tema de falta de protocolos y de traspaso de proyectos, de cuando un proyecto cambia de código a otro proyecto, entonces poca claridad, a veces exceso de amenazas con fiscalización y poca orientación, ¿ya? Eso surgió en el grupo. También nosotros señalábamos que si bien la instalación de estas unidades como asistencia y transferencia técnica es súper bueno, o sea, se ve maravilloso como apoyo a los equipos técnicos profesionales, pero pensamos nosotros que faltan pasos previos a estas instalaciones, a estos apoyos de unidades técnicas, como por ejemplo, y que está dentro de las propuestas, comenzar primero a trabajar temas previos y prácticos que tienen que ver con las derivaciones que ahora están a cargo del Servicio Mejor Niñez y no de tribunales, las derivaciones que se están realizando a los programas, que muchas de ellas son desfocalizadas y no corresponden a los territorios, ha pasado mucho en los casos de los PPF. El tema de la focalización territorial no ha sido eficaz hasta la fecha. También clarificar el tema de los pagos de 80 bis pendientes y proyecciones de pago de 80 bis y cómo se va a abordar esto, porque también se está señalando que este pago no va a llegar, no se proyecta a las OCAs, sino que es un dinero de retención estatal. Entonces, también ver eso, que es súper importante antes de la instalación de todas estas unidades, que si bien son súper buenas, pero tienen que ver con temas prácticos y cotidianos a los que estamos viviendo los programas, las distintas modalidades de los programas. Eso como propuesta. Muchas gracias. No sé si había un punto más. No, eso Ya. en general. Solo comentar que la jornada de la siguiente semana vamos a tratar la normativa financiera y ahí probablemente podamos conversar algunos de los temas que salieron recién en este plenario final. Pasamos a la sala 7 de Carolina Gurto. Seba, va a presentar Dalia Padilla, Hola, de acá ONG estoy. Renuevo. Ya, tengo escrito los puntos porque quiero ser bastante breve en honor al tiempo también. Respecto a las aprehensiones, se observa que hay mucha falta de apoyo y una mayor fiscalización. Se aplican las exigencias a una nueva ley en proyectos que son anteriores. Falta de análisis de caso en los ingresos, lo que conlleva que el perfil después no sea acorde. No hay claridad a quién dirigirse en el servicio frente a las diversas consultas. Antes, por lo general, todo se canalizaba con los supervisores técnicos, sin embargo, hoy día hay muchas interrogantes, muchas preguntas que los supervisores técnicos no dan respuesta porque lo desconocen. En caso de denuncias, vulneraciones graves como abuso, ¿cómo el servicio va a llevar a cabo esta investigación? Más allá de la circular 5 que conocemos, sino que el servicio, ¿cómo se hace cargo de esto? Y las propuestas frente a estos puntos, respecto a la asistencia técnica, se ve una luz de esperanza, pero también esperamos poder tener instancias que sean regulares y planificadas, o sea, que realmente se puedan llevar a cabo. Compartir también la pauta de supervisión y evaluación, pensando siempre en mejora, desde las distintas OCA, que puedan existir criterios claros en el abordaje de la investigación por parte del servicio frente a denuncias constitutivas de delito, y que todo esto, que está muy resumido,
realmente esté centrado en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Eso fue lo que nosotros conversamos a grosso modo. Muchas gracias, Dalia. Vamos con la siguiente sala de Priscila Rocco. Gracias, Seba. Hola a todos y a todas. De mi grupo hablará Solange Arévalo de Fundación La Frontera. Solange. Gracias, Priscila. Sí, también hola a todos y todas. Bueno, de más está decir que compartimos lo que han dicho todas las colegas anteriores. Nuestro grupo también se focalizó en la aprehensión de la supervisión y también de la fiscalización. Respecto de la supervisión, nos preocupa que siga pegada a criterio del supervisor técnico, que no siempre esté apegada a rúbrica, que exista diferencia entre supervisores. Cuando se cambian los supervisores puede cambiar el criterio de manera radical. También existen diferencias entre regiones y eso nos preocupa porque también una aprehensión puede estar relacionada con las competencias o la formación que tienen los propios supervisores para poder efectivamente otorgar asistencia y supervisar los procesos. Nosotros también nos preocupa de que lo que se dialoga en las supervisiones luego no viene en los informes o viene algo absolutamente distinto, ¿cierto? Y que además hoy día la fiscalización está más focalizada en castigar más que en mejorar. Ya eso nos preocupa por sobre todo. Y evidentemente que las supervisiones se han sacado los espacios de análisis de casos. ¿Cuál sería nuestra propuesta a estas y otras aprehensiones? Primero, que las supervisiones evidentemente estén apegadas a rúbrica. Ya es la forma de objetivizar el asesoramiento o la revisión, ¿cierto?, de nuestros procesos. Segundo, que se generen espacios de escucha activa, ¿cierto?, que se retome o que se instale además la flexibilidad y criterio de parte de los supervisores. Del mismo modo, nosotros instamos a que Mejor Niñez, como decía la Vanessa, reconozca en los organismos de la sociedad civil, ¿cierto?, a colaboradores. Entonces nosotros los invitamos a retomar el pensar juntos, ¿cierto? El poder juntarlos, dialogar, juntarlos de mayor experiencia con todos los profesionales nuevos que nos imaginamos vienen también con muy buenas intenciones y muy buenas ideas. Y por último, socializar las unidades nuevas que vienen con Mejor Niñez, ¿ya? Y algunas que evidentemente por tiempo no están instaladas, para que efectivamente nos sintamos que existe un vacío. Eso. Súper, muchas gracias, Solange. Vamos a la sala de César. ¿Estás por ahí, César? Hola, buenas. Bueno, la verdad es que nosotros no alcanzamos a generar las propuestas ni a establecer la priorización porque la discusión estuvo bastante buena y profunda, así que voy a tratar de sintetizar todas las aprehensiones que plantearon en esta discusión. En primer lugar se plantea, o en general en realidad, se plantea que la supervisión tiene lineamientos que son por región, ¿cierto? Y eso puede afectar lo que es la rúbrica de evaluación, es decir, que la evaluación puede no ser estándar, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, puede generar algunos problemas en cuanto a las derivaciones finalmente. Además también se plantea, parece que hay alguien con el micrófono, no sé. Además también se plantea de que los procedimientos de fiscalización y supervisión están generando una presión demasiado fuerte en los equipos de trabajo, bien, y eso atenta también contra lo que se exige respecto del autocuidado de los equipos y para evitar la rotación de profesionales. Por lo tanto, ahí hay un punto que también se debiese prestar atención. Es decir, de pronto se asume de que la fiscalización y la supervisión, ¿cierto?, más que un elemento para generar una mejora en los procesos, lo que está haciendo es sobrecargar los equipos de trabajo. Entonces, de cierta manera, habría que poner atención en ese sentido. También se plantea respecto de la participación la participación de niños, niñas y adolescentes más adultos, puesto que no está muy clarificado los instrumentos o los métodos de levantamiento de información, los indicadores que se deben generar y los verificadores que debiese tener esa parte del proceso.
Y otra cuestión que también se ha discutido también en lo que han planteado el resto de los colegas y de los asistentes, es que existe una brecha fuerte entre lo que se aspira a conseguir y la relación y la realidad, digamos, de los proyectos a nivel regional. Es decir, que por un lado tenemos, ¿cierto?, lo que vendrían a ser los indicadores que se pretende llegar, bien, pero por otro lado hay características que son propias de las regiones y son propias de cada proyecto que de cierta manera impiden llegar a esos niveles. Bien, y eso se puede dar, de acuerdo a lo que se plantea en la discusión, se puede estar dando producto de una falta de una capacidad de técnica en las regiones, ¿cierto? Hay regiones que tienen diferencias específicas, como por ejemplo presentan mayores universidades, presentan mayores centros de trabajo, y eso entraría a competir de manera desfavorable para regiones que no presenten ese potencial técnico, ¿no? Lo que haría finalmente de que los profesionales, en lugar de preferir, los profesionales calificados, en lugar de preferir trabajar en los proyectos específicos, ¿cierto?, tiendan a irse a otros sectores y por lo tanto trabajar con lo que existe en la región, que muchas veces no es acorde a los niveles de exigencia que se están planteando desde la supervisión. Y finalmente, bueno, esto también se expresa, digo, también en que existe una rotación de profesionales producto de la brecha de sueldos que existe. O sea, por un lado, planteaban ahí, ¿cierto?, de que han emigrado algunos profesionales desde los proyectos específicos hacia el servicio mejor niñez en algunos casos. Entonces, esto producto porque es más atractivo, ¿no?, trabajar en el servicio por la estabilidad y todo lo que conlleva, que trabajar específicamente en los proyectos. Y eso se planteaba como una aprehensión también. Y finalmente, respecto del área de la fiscalización, las personas que debatieron en mi grupo se muestran muy preocupados respecto de las multas y los efectos que pueden generar esas multas en relación a los cierres de proyectos y también en algunos casos los cierres de instituciones. Se plantea que de mantener estos niveles de multas, ¿cierto?, de la aplicación inflexible de multas puede generar un efecto bola de nieve, en el sentido de que muchos proyectos y muchas instituciones van a dejar de ir funcionando, puesto que las trabas que se colocan son demasiado altas. Además también, y se vuelve al punto que habían expresado otras personas respecto de que esta fiscalización y estos elementos de fiscalización generan una sobrecarga muy fuerte en los equipos de trabajo, ¿bien? Y que más que un acompañamiento, lo que se plantea es que se está tratando de una persecución. Es decir, la aprehensión está en el hecho de que la supervisión es demasiado fuerte y demasiado inflexible, y eso no genera un acompañamiento efectivo, sino que en el fondo hace de que los equipos de trabajo tengan que estar trabajando bajo mucha presión y por lo tanto genere también renuncias, búsqueda de otro tipo de trabajo, etc. César. Bien. Y eso sería, yo Vale. con eso termino, esos son los puntos. Muchas gracias. Nos van quedando solo 3 salas. Vamos con la siguiente, Javiera Martínez, por favor. Ya, yo primero decir que como moderadora me muero de hambre porque no pude distribuir bien el tiempo entre las propuestas y lo que tenía que ver con las aprehensiones. Tampoco alcanzamos a elegir a un representante, así que lo que yo voy a hacer va a ser como decir estas conclusiones, porque no les compartí el documento a la gente de mi equipo, y si tienen algo que añadir, ellos mismos que lo digan en este rato que sé que tenemos. Pero decirle que finalmente las aprehensiones, también se dieron bastante aprehensiones, fue un diálogo bastante participativo, mayormente tenían que ver en, primero, la que ganó, cómo se dará el flujo en cuanto al requerimiento de información en atención a la gran cantidad de actores que tienen esa posibilidad. En relación, les digo al tiro, la propuesta era establecer un circuito previo socializado del proceso interno que llevará a Mejor Niñez y generar aquí protocolo con la unificación de esos criterios. También estaba como propuesta a este punto incorporar en el protocolo incorporar que este protocolo sea estructurado por niveles, donde no se pretenda resolver solo con los proyectos, sino también incorporar las OCA, ya que se señalaba que habían ocasiones en que se daba este diálogo, digamos, con el proyecto y no se incorporaba finalmente el organismo, digamos, como desde su plena mayor, que es finalmente quien puede zanjar los temas.
Luego, la segunda aprehensión tenía que ver con la relevancia que se le daba al proceso de fiscalización, y esto es lo que entiendo que ya han dicho como la mayoría, en desmedro de la asesoría técnica, y que no se consideraba finalmente el desgaste natural de los equipos que atendían casos de traumas complejos, en lo que respecta a la necesidad del acompañamiento clínico. En ese sentido, se señalaba que no se considera lo que repercute en los equipos esto, y no en colocar el foco donde verdaderamente era lo apremiante, sin desconocer, evidentemente, la importancia de la fiscalización. O sea, no iba por ese lado, sino en poder tener más apoyo en donde verdaderamente urge a los equipos, sobre todo en residencia. En este sentido, se daba como propuesta, digamos, considerar, primero que nada, la alta complejidad de la residencia, en cuanto al para el acompañamiento clínico, y reforzar mayor contratación a asesoría técnica. El último punto tenía que ver en la preocupación, y esto es lo que más se repite también, por los criterios diferentes utilizados entre los supervisores, financieros, técnicos y también los fiscalizadores. Quieren mayor información del proceso, para saber qué es lo que corresponde y qué no corresponde. Por ejemplo, mucha preocupación había por que también lo escuché aquí, recogimiento de carpetas, como de llevarse las carpetas, digamos, los profesionales de mejor niñez, y no tener ellos como, finalmente, no solamente donde están, sino que incluso a veces se les devolvían como con algunas observaciones, marcas. Entonces eso eran como documentos formales finalmente, que iban a tribunal y a otras entidades. Entonces también había mucha preocupación por eso. No sé si alguien del equipo quiera como añadir algo más, si cree que me faltó algo de condensar lo que conversamos en la sala. Si no, ahí estaríamos. Los supervisores por líneas temáticas. Eso, perfecto. Ahí está Pamela, también era de mi equipo de OPD Codegua. Genial, muchas gracias, Eso. Javiera. Vamos con Cecilia Sepúlveda. Ahí. Hola, me va a ayudar en este minuto María Teresa Sepúlveda de Ciudad del Niño. Voy a proyectar. Para no repetirnos, hola, buenas tardes, para no repetirme tanto, creo que me voy a centrar en las propuestas que surgieron, ¿ya? Es que se revisen las rúbricas, ya las rúbricas técnicas que hoy día están presentes, de modo que estas siempre se ciñan a lo que está establecido en las orientaciones técnicas y las normativas generales de servicio, y también en lo convenido, de manera de evitar los criterios particulares al momento de la supervisión. Segundo, que exista una verdadera preparación de los supervisores, en términos de que las personas que nos supervisen a los distintos programas, en las distintas líneas, tengan un conocimiento cabal de lo que son las normativas vigentes, las orientaciones técnicas, pero también las de otros sectores, y me refiero específicamente a lo que es el tema laboral, porque de repente hacen exigencias que van contra lo que son las disposiciones del Ministerio del Trabajo, y eso es un problema, porque se levantan hallazgos que no corresponden y hay que empezar a dar toda una vuelta para las explicaciones. Y por último, dado las características regionales y las situaciones que se producen hoy día, no siempre podemos dar cumplimiento en los programas a todas las especificaciones técnicas, en los temas de personal, en los temas de infraestructura, etcétera. Entonces es muy importante conocer los procedimientos para la solicitud de esas flexibilidades que necesariamente tenemos que pedir. O sea, el procedimiento, a quién se dirige uno, ¿ya? Y el tiempo de respuesta que podemos esperar, de manera, porque hoy día se hacen solicitudes que a veces todavía estamos esperando la respuesta. Eso en resumen, y asumimos también lo que han dicho los otros participantes que han hecho ya la exposición. Eso, gracias. Muchas gracias. Vamos con la última Gracias, sala de María Jorge Teresa. Leiva. Gracias, Seba. Como aprehensiones se plantearon varias, pero centramos tres principalmente. Se mantiene un modelo de castigo, de sanción, hay una desconexión por parte del servicio con el real trabajo que realiza el colaborador acreditado. Para esto, propuesta de mejora, la existencia de dinámicas bien tratantes con una visión más empática del servicio respecto a la labor que presta el colaborador acreditado. La segunda aprehensión, no hay un reglamento interno en supervisión técnica y desconocimiento de los supervisores de los convenios y orientaciones, y se califica en base a algo que no está. Para aquello, como medida de mejora, urgencia de la existencia del reglamento y conocimiento de las líneas interventivas por parte de los supervisores,
Y finalmente, la consideración de multas asociadas a infracciones con porcentajes, son con porcentajes muy altos. Y como medida de mejora, la responsabilidad, o sea, considerar no tanto el tema financiero, sino que esas sanciones sean aparejadas a responsabilidades administrativas hacia el colaborador acreditado, más que monetarias. Eso a grandes rasgos. Okay. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Terminamos con este plenario final. Quería agradecer la participación de todos. Sabemos que son jornadas extensas, pero también son instancias que es súper necesario que tengamos, precisamente con el propósito de abordar las mismas aprensiones que ustedes mencionan, es decir, generar estos espacios de interacción, de poder identificar cuáles son sus aprensiones y sus propuestas de mejora. Desde ya los dejamos invitados a la siguiente jornada, que también va a ser el próximo jueves, a las 3:30. Tenemos la misma metodología. Lógicamente vamos a ir introduciendo mejora a medida que vayamos avanzando, pero también, al igual que para esta jornada, se les va a hacer llegar un formulario de inscripción y posteriormente se les va a hacer llegar el link. Camila, no sé si quieres dar unas palabras de cierre antes de terminar. No, yo creo que ya están todos muy cansados. Agradecerles profundamente toda la reflexión al respecto y eso, darles muchas gracias y tomamos cada punto que establecieron. Hay muchas oportunidades de mejora donde sí podemos trabajar y resolver estas brechas que ustedes señalan. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, que estén bien. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao. Gracias. Chao.